Hola, bienvenidos a su canal Sendero Victorioso. Hoy meditaremos en el capítulo 8 de Lucas. En la primera parte vamos a leer del versículo 1 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo, las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas clamaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces, que a tiempo crecen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los cuidados, de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero, para los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener, le será quitado. Y vinieron a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Aquí vemos en nuestro primer versículo. Inicia mencionando que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Este viaje de Jesús a través de la región de Galilea nos indica que Jesús probablemente fue a las mismas ciudades y pueblos más de una vez. Esto lo hacía en su obra de predicación y describe ampliamente el tema de la predicación de Jesús. Él trajo la buena noticia para el pueblo, la noticia que el Mesías y el Rey estaban presentes con ellos, anunciando su reino. Lucas en especial menciona a ciertas mujeres que seguían a Jesús, porque esto era inusual. Jesús tenía una actitud diferente hacia ellas, a diferencia de los líderes religiosos de esos días. Los rabinos se negaban a enseñar a las mujeres y por lo general les asignaban un lugar muy inferior. Es interesante observar que de los 4 evangelios,
todos los enemigos de Jesús eran hombres. Una de estas mujeres que menciona es María, llamada Magdalena. Esta María había sido poseída por el demonio hasta que Jesús la liberó. Muchos de ellos también asumen que se le dio la inmoralidad, pero esto no se dice en el texto bíblico. A veces la imaginación cristiana ha hecho libre con María Magdalena, sobre todo al verla como una mujer hermosa a quien Jesús había salvado de una vida inmoral. No hay nada en las fuentes para indicar esto. También nos menciona Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Era su epítrofe. Un rey tenía requisitos previos y muchas propiedades privadas. Su epítrofe era el oficial que cuidaba de sus intereses financieros del rey, y esto era Juana. No podía haber un oficial de mayor confianza e importancia. Es algo increíble para encontrar en María Magdalena con un oscuro pasado y a Juana, la dama de la corte de la empresa del rey. Cabe mencionar este dato. María y Juana estaban entre los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Qué gran privilegio tuvieron estas mujeres. También menciona a otras muchas que le servían con sus bienes. Aquí podemos ver la verdadera naturaleza humilde de Jesús, que de buena gana se hacía depender de otros, y créeme que él no tenía ninguna necesidad. Podía él haber acabado de crear dinero o su propia comida, pero Jesús era lo suficientemente humilde para recibir de los demás piadosos. Aquí vemos en la parábola del sembrador que la palabra de Dios es hablado a varios tipos de gente. Sin embargo, los resultados serán diferentes. Mientras sea distinta la calidad de corazón de los que escuchan su palabra. Unos los van a rechazar, otros la van a aceptar, otros la recibirán, pero eventualmente no la tendrán como prioridad y pondrán otras cosas primero. Afanes, riquezas, otros deseos, y finalmente otros la mantendrán en un corazón bueno, recto, llevando fruto. Es por eso que Jesús, al terminar la interpretación de la parábola, dijo: mirad pues cómo oís. Porque no se trata solo de oír la palabra, sino de cómo la oyes. Porque puede que muchos escuchen la palabra, pero solo aquellos que la escuchan y la retienen en su corazón recto y bueno, llevarán buen fruto. Esto nos lleva al siguiente versículo: nada oculto que no hayas de ser manifestado. La lámpara que nos menciona que Jesús está encendida con un propósito. La luz que se entrega se muestra en todo su potencial. Cuando amamos a otros, expresamos nuestro amor a Dios, nuestros actos de obediencia a Dios, generosidad, consideración o gracia. Son maneras por las cuales podemos ser lámparas que alumbran. Jesús me pide que ponga atención cómo oigo y darme cuenta de cómo me doy cuenta. ¿Cómo estoy oyendo su palabra? ¿Oigo por oír, nada más? ¿O oigo para poner en práctica lo que oigo? Es nuestra responsabilidad poner en alto la luz que es Jesús en este mundo espiritual. Entre más buscamos de Dios, si somos fieles, compartiendo esta verdad con otros, Dios nos va a dar más sabiduría, más revelaciones nuevas y profundas, más verdades espirituales para poder proclamar su palabra. En cambio, si no tenemos este espíritu evangelístico,
Dios nos privará del conocimiento que pensábamos que teníamos. Si mi vida está llena de distracciones o si mi mente está siempre en una carrera, necesito hacer lo que Jesús me pide, que es poner atención. Si yo solo veo deficiencias, perderé todo. Si soy capaz de reconocer, apreciar y recibir las bendiciones, puedo confiar en la grandeza de Dios y su amor. Más adelante también nos menciona la madre y los hermanos de Jesús. Dice que la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. El Evangelio de hoy nos habla del episodio en que la familia busca a Jesús y quisieron conversar con él, pero Jesús ensancha a la familia, situándolo como aquella que hace vida con la palabra de Dios. Jesús usa su pedagogía para invitar a la muchedumbre a formar parte de este reino de Dios. De este modo, también nosotros hoy somos familia de Dios, en la medida en que actualizamos, testificamos de su palabra. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús indicó que su familia más cercana se compone de aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. ¿Nos acercamos a Jesús escuchando su palabra? ¿Y la hacemos? Y si lo hacemos, hermanos, de este modo obtenemos una relación más estrecha con Él, que incluso una relación familiar. Esta declaración es sorprendente. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que esta meditación sea de provecho a tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, hermano.